Todo viajero se lleva algo a casa: fotos, especias, una figura tallada de un mercado local, algo pequeño para recordar un lugar que le pareció lejano y hermoso. Pero a veces, los recuerdos que traemos no quieren irse del lugar de donde vinieron. A veces, traen algo más con ellos. Ellen creía que era demasiado mayor para ser supersticiosa. Era una mujer de éxito de casi 40 años, nacida y criada en Hong Kong, un lugar donde lo moderno y lo místico coexisten en una incómoda armonía. Siempre se había reído de las conversaciones de su madre sobre espíritus, fortuna y presagios. Ellen era práctica, astuta y escéptica. Sin embargo, le encantaban las historias sobre las creencias de otras personas, el tipo de curiosidades que uno colecciona sin llegar a respetar de verdad. Esa curiosidad la llevó a Tailandia. Se suponía que sería un viaje sencillo, un descanso de su vida predecible. Chiang Mai en noviembre era perfecto: aire fresco, templos en las montañas y mercados que brillaban bajo la luz de los farolillos. Viajó con 2 amigas íntimas, ambas mujeres como ella, cómodas, viajadas y ansiosas por algo diferente. Pasaron los días visitando templos y comiendo comida callejera, bebiendo agua fría de coco bajo sombrillas. Ellen adoraba los colores: túnicas de azafrán, estatuas doradas de Buda, el olor a incienso por todas partes. Para ella, todo parecía un sueño, algo que podía envolver y llevarse a casa. Al 5.º día, mientras compraba en una pequeña calle llena de puestos de antigüedades, lo vio: un rosario, viejo e irregular, colgando de una viga de madera. Las cuentas eran de un rojo oscuro, casi marrón, cada una tallada con un extraño patrón que parecía letras, pero no lo eran. La dueña del puesto, una mujer tailandesa arrugada con ojos turbios, le dijo en un inglés entrecortado que el rosario era especial, bendecido por un monje de un templo antiguo, destinado a proteger a quien lo llevara de la desgracia. Ellen sonrió. «Entonces me lo llevo», dijo, metiendo la mano en el bolso. La mano de la mujer se adelantó, deteniéndola. «No está en venta», susurró. «Solo regalo de ceremonia». Ellen no entendió, no del todo. Pensó que la mujer estaba regateando, jugando con los turistas. Se rió, le dio unos billetes en la palma de la mano y se marchó con el collar envuelto en papel de estraza. Esa noche se lo enseñó a sus amigas durante la cena. Se burlaron de ella. «Ahora estarás bendecida», dijo una, riendo. Ellen sonrió, fingiendo creerlo, pero mientras estaba acostada en la cama de su hotel esa noche, incapaz de dormir, sintió algo extraño. El aire de su habitación se volvió más pesado, oprimiéndole la piel como una humedad sin fuente. El tenue olor a sándalo y aceite quemado flotaba en el aire, aunque ella no había encendido incienso. Por el rabillo del ojo, creyó ver una sombra moverse cerca de su maleta. Giró la cabeza bruscamente. Nada. El rosario yacía en la mesilla de noche, brillando tenuemente bajo la tenue luz amarilla de la calle. Ellen se apretó las sábanas y se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas. Era solo el agotamiento del viaje, la mente jugándole una mala pasada en un lugar extraño. No sabía entonces que ya se había llevado algo que nunca debió tocar. A la mañana siguiente, la ciudad parecía normal de nuevo. La luz era brillante y benevolente, el aire fresco y vivificante. Ellen se sintió tonta por dejar volar su imaginación la noche anterior. El rosario ahora parecía inofensivo, casi bonito, colgando de su muñeca mientras tomaba su café en el patio del hotel. Sus 2 amigas, Margaret y Liza, estaban ocupadas planeando cómo pasar su último día en Chiang Mai antes de volar a casa. «Hay un templo a las afueras de la ciudad», dijo Liza mirando su teléfono. Al parecer, los monjes de allí celebran una bendición especial para los visitantes cada luna llena. Los lugareños dicen que trae riqueza y longevidad. Margaret se rió. «Momento perfecto. A todas nos vendría bien un poco de suerte antes de volver a nuestras aburridas vidas».
Ellen sonrió educadamente, aunque sintió una leve inquietud en el pecho. No les había contado la extraña sensación que había tenido la noche anterior. Sonaba demasiado trivial, demasiado infantil. Aún así, cuando el conductor del hotel les ofreció llevarlas al templo esa tarde, ella accedió. El camino serpenteaba por las colinas del norte, bordeado de plataneras y pequeños santuarios cubiertos de guirnaldas de caléndulas. Después de casi una hora, llegaron a un complejo remoto, un conjunto de chozas de madera construidas alrededor de un chedi en ruinas. El aire olía a tierra húmeda y a algo metálico, como lluvia sobre óxido. Un grupo de lugareños con túnicas blancas permanecía en silencio cerca de la entrada. Un hombre alto se acercó a ellas, con los ojos oscuros e ilegibles. No era un monje, aunque vestía una túnica. «Bienvenidos», dijo en un inglés fluido, con un tono lento y mesurado. «Han venido en un buen día. Esta noche, la puerta entre mundos se abre». Ellen frunció el ceño. ¿La puerta entre mundos? El hombre sonrió. «Solo es un dicho», respondió. «Significa que esta es una noche poderosa». Las invitó a unirse a un pequeño ritual al atardecer. «Solo una bendición para los viajeros», les aseguró. Sus amigas estaban encantadas, sacando fotos, susurrando emocionadas. Ellen dudó, pero la curiosidad ganó, como siempre. Al anochecer, las condujeron a un patio abierto iluminado por velas dispuestas en círculos concéntricos. El hombre con túnica estaba en el centro, cantando suavemente en tailandés. El sonido era profundo, rítmico, casi hipnótico. A su alrededor, los lugareños empezaron a tararear, sus voces entrelazándose con el canto como una ola que gana fuerza. Ellen se sentó con las piernas cruzadas junto a sus amigas, observando con fascinación. El aire se espesó de nuevo, la misma sensación pesada que había sentido en la habitación de su hotel. Su pulso se aceleró. Cuando el canto cesó, el hombre se volvió hacia el grupo. Tenía algo en la mano, un rosario idéntico al que Ellen había comprado. «Solo uno puede recibir esto», dijo solemnemente. «Debe ir a alguien elegido». Caminó lentamente por el círculo, sus pies descalzos rozando el suelo. Cuando se detuvo frente a Ellen, sintió que le faltaba el aliento. Él sonrió débilmente y le colocó las cuentas suavemente en las manos. «Ya llevas algo», susurró, con los ojos brillando. «Esto lo completa». Ellen miró las cuentas. Estaban más frías de lo que esperaba. En el momento en que sus dedos dejaron los suyos, un escalofrío le recorrió el cuerpo tan intenso que le hizo apretar los dientes. El hombre continuó cantando, su voz ahora baja y gutural. Las velas parpadearon salvajemente, aunque no había viento. Ellen sintió el suelo latir bajo ella como un corazón. Entonces, silencio. El hombre le hizo una reverencia una vez. Luego se dio la vuelta. «Guárdalas junto a tu cama», dijo en voz baja. «Te protegerán». Al irse, Liza bromeó diciendo que Ellen debía de haber parecido una santa para ser elegida. Ellen sonrió, pero sus manos temblaban. Cuando regresó al hotel, encontró sus cuentas originales todavía en la mesilla de noche, pero la madera se había oscurecido, como si se hubiera quemado. Colocó las nuevas a su lado, sin darle mucha importancia. Esa noche, se despertó exactamente a las 3:03 a.m. La habitación estaba helada, y en el espejo frente a su cama, vio una figura de pie detrás de su reflejo, alta, delgada, inmóvil. Pero cuando se giró, no había nada allí. El vuelo de Ellen a casa a la mañana siguiente estuvo lleno del parloteo habitual de turistas cansados, pero ella no oyó nada de eso. Su cuerpo estaba en el avión, pero sus pensamientos seguían en aquel patio iluminado por velas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre con túnica, su expresión tranquila, su mirada fija, la forma en que su voz había vibrado en el aire como algo vivo. Se dijo a sí misma que no era nada, solo teatralidad ritual para turistas. Aún así, no podía obligarse a tocar ninguno de los rosarios de su bolso.
Cuando regresó a su apartamento en Kowloon, deshizo las maletas lentamente. Todo parecía exactamente como lo había dejado. El cuidado salón, el suave zumbido de la ciudad exterior, la foto enmarcada de su difunto marido en la estantería. Pero en el momento en que dejó su maleta, el aire pareció cambiar. Fue sutil al principio, como si la temperatura hubiera bajado unos grados. Se frotó los brazos, culpando al aire acondicionado. Luego notó de nuevo el tenue olor, el mismo aroma de la habitación de su hotel en Tailandia, sándalo y aceite quemado. Persistía incluso después de abrir las ventanas. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, sacó las cuentas de su bolso. Ahora se sentían más pesadas, aunque no podía explicar por qué. Su color oscuro se había intensificado hasta casi el negro, y los diminutos símbolos tallados en cada cuenta parecían más nítidos, más claros. En contra de su buen juicio, decidió seguir las instrucciones del hombre. Tal vez eso aliviaría su mente. Colocó las cuentas en su mesilla de noche y se acostó. El ruido de la ciudad se desvaneció. El silencio se hizo presente. En algún lugar entre la vigilia y el sueño, empezó a oírlo. Un zumbido bajo, distante pero rítmico. No venía de la calle, ni de su edificio. Era una voz, profunda y deliberada, cantando en un idioma que no entendía. Su pulso se aceleró. Se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza, y encendió la lámpara. El sonido se detuvo. Solo quedó el tenue crujido de las paredes. Exhaló temblorosamente y se dijo que debía de haber sido un sueño. Pero cuando giró la cabeza hacia las cuentas, se quedó paralizada. Ya no estaban apoyadas ordenadamente sobre la mesa. Se habían rodado hasta el borde, como si algo las hubiera rozado. Él tragó saliva con dificultad, la garganta seca. «Es solo la gravedad», susurró, forzando una risa que no sonaba a la suya. Las volvió a colocar en su sitio. Apagó la luz y volvió a intentar dormir. El canto regresó, esta vez más fuerte, más cerca. Casi podía distinguir las palabras, sílabas que subían y bajaban como una respiración. Su cuerpo se tensó. Quiso moverse, levantarse, pero algo pesado la oprimía en el pecho. El aire a su alrededor se espesó, empujándola hacia abajo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por el rabillo del ojo, vio movimiento cerca del espejo. Lentamente, la forma de un hombre emergió. Una silueta tenue, encorvada, como si tuviera la columna vertebral rota. Su cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Ellen intentó gritar, pero la presión en su pecho se hizo más fuerte, quitándole el aliento. El reflejo de la figura era claro ahora. Un rostro demacrado, ojos hundidos, labios moviéndose en silencio como si susurraran el mismo canto que ella había estado oyendo. Levantó la mano hacia su reflejo, pero el movimiento resonó en la propia habitación. Algo rozó su mejilla, frío y húmedo como una hoja muerta. Y entonces, nada. El peso desapareció. El aire se aligeró. Ellen se enderezó bruscamente, jadeando, empapada en sudor. Las cuentas estaban de nuevo en la mesa, inmóviles, inofensivas, pero el espejo frente a su cama estaba agrietado. Una línea fina y dentada recorría el cristal como una herida. No durmió de nuevo esa noche. Durante los días siguientes, Ellen intentó fingir que todo era normal. Fue a trabajar, se reunió con amigos para comer y sonrió durante conversaciones que apenas escuchaba. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 3:03 am, sucedía lo mismo. El tenue canto, el descenso de la temperatura, el olor a aceite quemado que se extendía por la habitación como humo invisible. El sueño ya no le traía descanso, le traía a él, el hombre del reflejo. La primera vez que apareció en sus sueños, se encontró de pie en una azotea que no reconocía. El cielo era gris y el viento aullaba con el sonido de algo roto. Frente a ella estaba el mismo hombre delgado, de espaldas. Su ropa se le pegaba como si estuviera empapado por la lluvia, aunque no llovía. Ellen intentó gritar, pero no salió ningún sonido.
El hombre comenzó a hablar, no a ella, sino a alguien invisible. Su voz era ronca, desesperada, discutiendo en un idioma que no podía entender. Luego, de repente, se volvió hacia ella. Sus ojos estaban muy abiertos y oscuros, su rostro retorcido por la tristeza. Dio un paso más cerca. «Tú lo cogiste», susurró en perfecto inglés. «No era tuyo». Antes de que pudiera responder, retrocedió y cayó. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo abajo fue tan real que Ellen se despertó gritando. Sus sábanas estaban empapadas en sudor, su pulso acelerado. Durante mucho tiempo, permaneció sentada en la cama, mirando las cuentas en su mesilla de noche, medio esperando que se movieran de nuevo. Pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron allí, silenciosas e inmóviles, como testigos pacientes. A la mañana siguiente, Ellen notó algo extraño en el espejo. La grieta se había extendido, pero solo en una dirección, hacia abajo, como una fractura que buscaba el suelo. En su base, unas tenues huellas dactilares emborronaban el cristal, humanas, húmedas. Las limpió con una toalla, pero regresaron al día siguiente. Los sueños continuaron. Cada noche veía más. El hombre discutiendo con alguien en una habitación a la luz de las velas, el brillo de joyas de oro, el sonido de gritos. Luego, la azotea de nuevo. La misma caída, el mismo impacto. Siempre era su perspectiva, siempre sus ojos viéndolo morir. Pero anoche, el sueño cambió. Cuando el hombre se volvió hacia ella esta vez, no cayó. Se acercó. «Llevas lo que me mató», dijo suavemente. Su mano se levantó, señalando las cuentas que colgaban de su cuello. Ellen se despertó jadeando, las palabras resonando en su mente. Sus manos temblaban mientras buscaba el avalorio. Las cuentas estaban cálidas al tacto, casi pulsando débilmente, como si algo dentro de ellas estuviera vivo. Su instinto le dijo que las tirara, que se deshiciera de ellas antes de que los sueños la consumieran por completo. Lo intentó. Las tiró a la basura, luego al cubo de la basura, viéndolas desaparecer en la oscuridad. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, estaban de nuevo en su mesilla de noche, perfectamente enrolladas, limpias y relucientes como recién pulidas. Esa tarde, llamó a Margaret y Liza. Su voz temblaba mientras les contaba todo: el canto, el hombre, las pesadillas. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego Margaret habló suavemente. «Ellen, no quería contarte esto, pero yo también tuve un sueño. Sobre el mismo hombre, lo vi buscándote. Dijo tu nombre». La sangre de Ellen se heló. «¿Qué dijo?», susurró. «Dijo», respondió Margaret, «que lo trajiste a casa». Ellen colgó. Sus manos temblaban. La ciudad exterior parecía ahora imposiblemente ruidosa, cada bocina de coche y sirena distante mezclándose en un zumbido insoportable. Miró las cuentas de nuevo, inmóviles en su mesilla de noche. Por primera vez se dio cuenta de que no tenía miedo del fantasma, sino de lo que quería de ella. Para la quinta semana, la vida de Ellen se había desmoronado. Dejó de ir a trabajar. Sus amigas dejaron de llamar después de demasiados mensajes sin respuesta. Incluso el conserje de su edificio, que solía saludarla con calidez, ahora evitaba el contacto visual. El olor de su apartamento había cambiado. Ya no era perfume e incienso, sino algo agudo y metálico, como cobre mojado y moho. Llevaba días sin cocinar ni dormir bien. No podía. El canto llegaba cada noche más temprano. Ya no esperaba hasta las 3:03 a.m. A veces comenzaba antes de medianoche. Un zumbido bajo que se arrastraba desde los rincones de su apartamento, llenando el espacio entre los latidos de su corazón y sus pensamientos. Intentó ahogarlo con música, televisión, incluso rezando, pero el canto siempre encontraba su voz, sincronizándose con su respiración. Al principio pensó que las cuentas estaban malditas, que contenían el espíritu del hombre, pero ahora se dio cuenta de que no era tan simple. Las cuentas no solo lo contenían, eran el puente, la invitación. Cada noche, los sueños se hacían más profundos.
Veía destellos de una vida que no era la suya. Una pequeña casa en Chiang Mai. Una mujer llorando. El rostro del hombre iluminado por la luz de las velas. La ira ardiendo en sus ojos. Sentía su miedo, su desesperación, como si sus recuerdos se filtraran en sus venas. Y luego llegaba la imagen final, siempre la misma. Sus pies abandonando la azotea, el mundo girando, el crujido del hueso cuando todo se volvía oscuro. Cuando Ellen despertaba, ya no estaba segura de dónde terminaba el sueño y comenzaba su vida consciente. Los espejos de su casa habían cambiado. Ya no mostraban su reflejo con claridad. A veces, su rostro aparecía más viejo, distorsionado, la piel gris y flácida. Otras veces, veía el rostro del hombre en lugar del suyo. Intentó destrozarlos todos, rompiendo uno tras otro, hasta que el suelo de su apartamento quedó cubierto de añicos. Pero incluso en los pedazos rotos, su reflejo persistía, observándola desde todos los ángulos. Una noche, en su desesperación, buscó ayuda. Visitó un templo budista en Nathan Road, apretando el rosario en una pequeña caja. El monje que la recibió era joven, educado, pero en el momento en que vio las cuentas, su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó retrocediendo. Ellen le contó todo: el viaje, el ritual, los sueños. El monje escuchó en silencio, luego sacudió la cabeza. «No debiste haber cogido esto», dijo gravemente. «Estas no son cuentas de oración. Son Luk Kru, un recipiente para los muertos inquietos. Cuando alguien muere violentamente, su espíritu puede quedar ligado a un objeto. Si te lo llevas, cargas con su sufrimiento. ¿Puedes quitarlo?», preguntó Ellen desesperadamente. «Por favor, no puedo vivir así». El monje dudó. «Quizás, pero no se irá fácilmente, ya se ha atado a ti». Roció agua bendita sobre la caja y comenzó a cantar. Por un momento, Ellen se sintió mareada, como si el propio aire vibrara. La habitación se oscureció. Las velas parpadearon salvajemente. La voz del monje vaciló a mitad de la oración, sus ojos muy abiertos por el miedo. Miró a Ellen. «No quiere irse», susurró. «Ahora está dentro de ti». Ellen salió tambaleándose del templo, temblando. Las luces de la ciudad parecían más tenues, el mundo más frío. Regresó a casa y encontró la caja vacía. Las cuentas habían desaparecido. Buscó por todas partes, rebuscando en cajones y estanterías, pero simplemente se habían esfumado. Esa noche no se despertó con cánticos, sino con risas. Un sonido profundo y gutural que salía de su propia boca. Se tapó los labios con una mano, temblando, mientras el sonido continuaba, bajo y burlón. Cuando se miró en el espejo roto junto a su cama, vio el reflejo del hombre mirándola fijamente, sus labios moviéndose, sus ojos vivos. Y esta vez, el susurro no fue en tailandés, fue en inglés. «Aún no hemos terminado». Ellen no había salido de su apartamento en casi una semana. Las cortinas estaban cerradas, las luces permanecían tenues y las paredes parecían respirar. Cada sonido, pasos en el pasillo, agua goteando de una tubería, el viento contra el cristal, se fusionaba con el ritmo del canto que nunca cesaba. A veces era tenue, susurrante como el viento en un cementerio. Otras veces era ensordecedor, pulsando a través de sus huesos hasta que le dolían los dientes. La risa también regresaba, deslizándose en su habla cuando no prestaba atención. Había empezado a grabarse por la noche, esperando encontrar pruebas de que lo que estaba sucediendo era real. Pero cada mañana, cuando reproducía las grabaciones, todo lo que oía era su propia voz, murmurando en tailandés. Ella no hablaba tailandés. El idioma brotaba de ella como una canción recordada de otra vida. En sus momentos de lucidez, buscó ayuda en línea, cualquier cosa sobre cuentas malditas, objetos encantados de Tailandia, rituales para limpiarlos. Cada historia terminaba de la misma manera. Una vez atado, el espíritu nunca se iba voluntariamente. Una noche,
Justo antes del amanecer, encontró una dirección de correo electrónico oculta en un foro de viajes. El contacto de su antiguo guía turístico tailandés, un hombre llamado Chai. Desesperada, le escribió. Su mensaje era errático, apenas coherente. Algo que cogí de Chiang Mai está mal. Hay un hombre aquí, por favor ayúdame. No puedo hacer que se detenga. No esperaba una respuesta, pero a la tarde siguiente, Chai respondió. Su mensaje era breve. No lo toques de nuevo. Pertenece a un ritual de Kumantong. El espíritu está obligado a servir al propietario. Si se toma sin permiso, se vuelve contra ellos. Vuelve, tráelo, lo desharemos. Ellen se quedó mirando la pantalla, con el pulso acelerado. Había un problema. Las cuentas habían desaparecido. Volvió a buscar en su apartamento, frenética, volcando muebles, abriendo cajones. Y entonces, como burlándose de ella, las encontró. Colgadas cuidadosamente del pomo de la puerta de su dormitorio. Limpias, pulidas, esperando. El vuelo estaba reservado para la mañana siguiente. Apenas durmió. Cada hora se arrastraba como un año. El canto se hizo más fuerte, más cercano. Cuando finalmente salió de su apartamento al amanecer, llevaba las cuentas envueltas en una bufanda negra, bien escondidas en su bolso. Las calles exteriores parecían irreales, como un sueño medio recordado. Mientras su taxi se dirigía al aeropuerto, miró por la ventana contando cada respiración para mantener la calma. Entonces lo vio. De pie al borde de un callejón, medio escondido en la sombra. El hombre de sus sueños. Su cabeza ligeramente ladeada. Su boca moviéndose en un ritmo silencioso con la voz que resonaba dentro de su cráneo. Cerró los ojos con fuerza, susurrando. No puedes detenerme. Pero cuando los abrió de nuevo, él ya no estaba. En el aeropuerto las cosas comenzaron a desmoronarse. En el mostrador de facturación, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su pasaporte. La empleada le dio una mirada preocupada, pero no dijo nada. Mientras pasaba por seguridad, las alarmas sonaron de repente. Un guardia le pidió que abriera su bolso. Ellen se quedó paralizada. «Es solo un collar», balbuceó, con la voz temblorosa. El guardia desenvolvió la bufanda. Las cuentas brillaban oscuramente bajo la luz fluorescente, su superficie húmeda como si acabaran de ser pulidas. El guardia frunció el ceño. «Estas son extrañas», murmuró. Luego sus ojos se quedaron en blanco. Permaneció allí, en silencio, durante varios segundos antes de devolverle las cuentas. «Vete», dijo con una voz que no era la suya. El estómago de Ellen se revolvió. Se apresuró a cruzar la puerta, agarrando la bufanda. Cuando finalmente llegó a su asiento en el avión, el canto estaba de nuevo dentro de ella, más fuerte que el motor. Se apretó las manos contra las orejas, susurrándose una y otra vez. Solo unas horas más. Luego seré libre. Pero cuando miró su regazo, sus manos ya no agarraban la bufanda. Estaban agarrando las cuentas, ya enrolladas alrededor de sus dedos. Se le cortó la respiración. Las cuentas se apretaban, tirando de su piel, cortándole la carne como si estuvieran vivas. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La voz del hombre habló dentro de su cabeza, baja y definitiva. «No vas a ninguna parte». Cuando Ellen despertó, el avión seguía en el aire, pero algo iba mal. La cabina estaba en silencio, demasiado silenciosa. El suave zumbido de los motores se había ido. El parloteo de los pasajeros había desaparecido. El mundo se había quedado mudo. Le dolían los dedos. Cuando miró hacia abajo, las cuentas habían desaparecido de nuevo, dejando solo tenues hematomas circulares alrededor de sus muñecas como quemaduras. Se volvió hacia la ventana y, por un momento, olvidó cómo respirar. Afuera no era el cielo. Era una niebla gris e interminable, ondulando como el agua. Y dentro de ella se movían formas. Sombras lentas, cambiantes, parecidas a humanas, nadando a través de la niebla,
Ellen parpadeó con fuerza, susurrándose a sí misma. Es un sueño. Estás soñando. Pero cuando se volvió a su derecha, el hombre de sus pesadillas estaba sentado en el asiento contiguo. Ahora parecía casi normal, seco, tranquilo, vestido con una camisa blanca arrugada. Su cabeza descansaba contra la ventana, sus ojos medio abiertos como si fuera simplemente un viajero cansado. Pero cuando se volvió para mirarla, sus pupilas eran pozos negros y sus labios se curvaron en una sonrisa tenue y conocedora. «Volvemos», dijo suavemente. «Eso es lo que querías, ¿verdad?» El pulso de Ellen se disparó. «¿Quién eres?», logró susurrar. El hombre ladeó la cabeza. «¿Viste lo que me pasó? Llevas lo que me ató. Mantuviste mi nombre vivo cuando te lo llevaste a casa». Su voz se volvió más baja, más fría. «Así que ahora debes llevar lo que yo llevé». Ella sacudió la cabeza violentamente. «No, no sabía lo que era. No quise...» Pero él se inclinó más cerca, lo suficiente como para que ella pudiera oler el hedor a agua de río que se le pegaba. «La intención no importa. Tú abriste la puerta». Antes de que pudiera moverse, su mano se extendió y se posó en su pecho. El dolor fue cegador, un calor agudo y abrasador que se extendió por sus venas. Ellen jadeó, agarrándose el cinturón de seguridad, incapaz de gritar. El mundo se dobló hacia adentro. El avión se disolvió. Ella estaba de pie una vez más en la azotea de sus sueños. El viento aullando, el aire espeso con el olor a lluvia. El hombre estaba frente a ella de nuevo, con la misma tristeza en sus ojos. «¿Sabes lo que me hicieron?», preguntó. Su voz temblaba. «Me mataron por algo que no hice. Usaron las cuentas para atar mi alma, para evitar que siguiera adelante, y ahora tú las has cogido, me has cogido a mí». Las lágrimas de Ellen empañaron su visión. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», gritó. El hombre se acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. «Quiero liberarme, pero solo hay una manera». Le entregó las cuentas. Se sentían más pesadas que antes, vibrando tenuemente en sus palmas. «Llévalas una vez más», dijo, «y salta». Se le cortó la respiración a Ellen. La lluvia empezó a caer, suave al principio, luego más fuerte, tamborileando contra el techo de hormigón. Miró hacia abajo. El suelo de abajo era una sombra interminable. «Si hago esto», dijo temblando, «¿me dejarás ir?». Él asintió. «Lo prometo». Algo dentro de ella susurró que era una mentira, pero otra voz, una más suave y agotada, le dijo que ya no importaba. Estaba tan cansada, tan insoportablemente cansada. Se puso las cuentas alrededor del cuello. El viento gritó. La azotea desapareció bajo sus pies. Luego silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba sentada en su asiento de avión. La azafata la sacudía suavemente. «Señorita, ¿está bien?». El zumbido de los motores regresó. El parloteo de los pasajeros llenó el aire. Parpadeó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Era por la mañana. La luz del sol se derramaba por la ventana. Miró hacia abajo. Sus manos estaban vacías, sin cuentas, sin sangre, sin quemaduras. Se rió débilmente, medio aliviada, medio incrédula. Quizás realmente había sido un sueño. Pero entonces lo vio, en el reflejo de la ventana a su lado. Una imagen tenue y translúcida del rostro del hombre, sonriendo tranquilamente. «Ya casi estamos en casa», susurró. El avión aterrizó bajo un cielo naranja amoratado. Las manos de Ellen temblaban mientras pisaba la pista, la pesada humedad del norte de Tailandia, oprimiéndole la piel como una segunda capa de aire. No había dormido desde el encuentro a mitad de vuelo, y aunque los demás pasajeros se movían con normalidad, sonriendo, riendo, saludando a amigos y familiares, no podía quitarse la sensación de que algo dentro de ella se había quebrado, que había dejado parte de sí misma en algún lugar entre mundos. Aún así, se obligó a seguir adelante.
Había venido aquí con un propósito: ponerle fin. Chai, el guía turístico que había respondido a su correo electrónico, la esperaba justo después de la aduana. Estaba más viejo de lo que recordaba, sus ojos oscuros con reconocimiento e inquietud. «No debiste venir sola», dijo en voz baja mientras ella se acercaba. «Él sabe que estás aquí». La voz de Ellen se quebró. «Entonces ayúdame a terminar con esto». Condujeron durante horas por el campo. Las exuberantes colinas se perdían en la niebla. A medida que subían, el mundo se volvía más silencioso, hasta que el único sonido que quedaba era el zumbido de las cigarras y el viento moviéndose a través del bambú. Chai detuvo el coche cerca de las ruinas de un pequeño monasterio, su tejado medio derrumbado y engullido por las enredaderas. «Aquí fue donde empezó todo», dijo. «El hombre de tus sueños, su nombre era Somchai. Era un artesano que hacía rosarios para los monjes. Hace años hubo un asesinato aquí. Un mercader celoso lo acusó de robo y lo mandó matar. Maldijeron su espíritu en las cuentas, sellando su ira dentro. Los turistas a veces los encuentran en el mercado sin saber lo que son». Él tragó saliva con dificultad. «Entonces, ¿cómo lo libero?» Chai dudó. Luego le entregó un pequeño manojo de velas, un cuenco y una fina hoja. «Debes darle lo que perdió, su ofrenda final, sangre, fuego y rendición». Ella miró los objetos, el pavor retorciéndole el estómago. «¿Te refieres a mi sangre?» Él no respondió. El silencio fue suficiente. Entraron en las ruinas, el aire denso e inmóvil. El olor a moho e incienso flotaba pesado. En el centro había un altar, agrietado pero intacto, cubierto con una tela roja descolorida. Y allí, descansando sobre él, estaban las cuentas, esperando. Las rodillas de Ellen flaquearon. «¿Cómo llegaron aquí?», susurró. Chai no respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos desenfocados. «Él las trajo», murmuró. «Te ha estado guiando hasta aquí todo el tiempo». Luego, como en trance, retrocedió hacia la entrada y desapareció en la niebla. Ellen estaba sola. El canto comenzó de nuevo, tenue, pero cada vez más fuerte, resonando por las paredes en ruinas. Cogió las cuentas, sintiendo su calor pulsar contra sus palmas. «Somchai», susurró con la voz temblorosa. «Querías liberarte. Estoy aquí. Dime qué hacer». El viento cambió, apagando la luz de su vela. Luego el aire se volvió frío y el hombre apareció ante ella. Esta vez no como una sombra, sino entero, su rostro tranquilo y triste. «Viniste», dijo suavemente. «Pensé que nunca lo harías». Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. «Por favor, déjame ir». Él negó con la cabeza. «No lo entiendes. Nunca quise hacerte daño, pero no puedo irme hasta que alguien ocupe mi lugar». Su corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Él se acercó, extendiendo una mano transparente. «Un alma por un alma. Tú abriste la puerta, ahora debes cerrarla». Él tropezó hacia atrás, su respiración agitada. «No, debe haber otra manera». Su voz se hizo más profunda. «No la hay». El suelo tembló bajo sus pies. El polvo caía del techo agrietado. Las paredes pulsaban con sombras, rostros que se abrían paso a través de la piedra como si arañaran desde debajo de la superficie. Cayó de rodillas, agarrando la hoja que Chai le había dado. El canto se volvió ensordecedor ahora, el sonido de cientos de voces fusionándose en una sola. Y entonces, como por instinto, Ellen comprendió. No se trataba de sacrificio, se trataba de liberación. Se cortó la palma de la mano, dejando que la sangre goteara sobre las cuentas. En el momento en que la primera gota tocó la madera, una luz estalló hacia afuera, cegadora y blanca. El canto se detuvo. El aire quedó inmóvil. Cuando abrió los ojos, el hombre se había ido. El altar estaba vacío. Las cuentas se habían convertido en ceniza en su mano. Salió tambaleándose al sol, jadeando, con las lágrimas corriendo por su rostro.
Por primera vez en meses, hubo silencio. Silencio verdadero. Chayla esperaba junto al coche, con los ojos muy abiertos de alivio. «Está hecho», susurró ella. Él asintió solemnemente. «Entonces vete a casa. No mires atrás». Mientras se alejaban, Ellen miró una vez más las ruinas. Por un segundo, creyó ver una figura de pie en la entrada, un hombre que la miraba con gratitud. Pero cuando parpadeó, la entrada estaba vacía. Semanas después, de vuelta en su apartamento de Nueva York, Ellen comenzó a reconstruir su vida. Los sueños habían cesado. Los espejos estaban tranquilos. Sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, cuando la lluvia golpeaba suavemente la ventana, casi podía escuchar un tenue susurro desde la oscuridad. «Gracias». Nunca le contó a nadie lo que sucedió en Tailandia. Las cuentas habían desaparecido, y con ellas, el tormento del hombre. Pero las cicatrices en su palma nunca sanaron. Permanecieron allí, pequeñas, circulares y suaves, como el recuerdo de algo que una vez quiso ser recordado. Y en lo más profundo, Ellen a veces se preguntaba si el espíritu había encontrado realmente la paz, o si simplemente se había trasladado a su interior, esperando a que comenzara la siguiente oración.